Mariano, Rato, a ver qué trajo. ¿De qué voy a hablar? Voy a O hablar sea, del trabajo y de las crisis que nos generan el trabajo, sobre todo en estas últimas décadas, ¿no? Las crisis que tenemos en relación a lo que hacemos, a lo que le destinamos nuestro tiempo, nuestra energía, ¿sí? A la expectativa también al respecto del trabajo. Vieron que, bueno, durante mucho tiempo, o mejor dicho, en la actualidad también el trabajo nos organiza la vida. Pero un poco lo que decía recién, nos organiza la vida, es el sueldo que nos permite llenar la heladera, pagar el alquiler, ¿sí? Sostener un estilo de vida. Pero también en algún punto nos da identidad, ¿no? Yo muchas veces cuando me preguntan, che, bueno, ¿quién sos vos? ¿Qué sé yo? Y yo empiezo a hablar un poco de lo que hago, ¿no? Como esta cosa de, che, bueno, soy de lo que trabajo, en algún punto como este concepto de identidad. Pero bueno, también esperamos del trabajo que nos dé como cierto grado de sentido de la vida por momentos, ¿no? Es como, che, bueno, necesito como sentirme más o menos bien y eso me lo tiene que proveer el trabajo. no Em, estoy de acuerdo. También como cierta trascendencia. Vieron que últimamente estamos buscando como trabajos que, che, que nos permitan como trascender, que nos permitan dejar una huella, ¿no? Como toda una expectativa gigantesca. No digo que nos pase no digo que pase a todos, pero creo que algo de esto empezó como a hacer mucho ruido y es lo que genera un poco, bueno, el tema del que quería traer hoy acá, que es la crisis que muchas personas tienen en el trabajo, donde se manifiesta esto básicamente en querer cambiar, no sentirse a gusto bueno, con esa actividad a la que se dedican, incluso cuando le destinaron mucho tiempo de estudio, tener como la añoranza de dedicarse a algo totalmente diferente, ¿no? Algo totalmente distinto, como la expectativa de que eso tal vez pueda como generar el cambio que esperan. Tengo tanto que decir. Te escucho, decilo, ¿qué pensás? A ¿Qué ver, piensan? yo pienso que en el trabajo no vas a encontrar placer, así sea lo que elegiste estudiar, vivir, lo que sea. Creo que la única manera de equilibrar el bienestar es buscando una actividad extralaboral que te guste mucho y que ahí puedas canalizar toda la merda que puedes acumular en un laburo. Sobre todo en estas épocas donde por ahí tenés un jefe que vive como la mierda, que es un renegado y descarga toda la ira en sus empleados. Sí, sí, sí. No sé si está bien lo que dije. Total, coincido. Bueno, es un poco a donde llevaba, o sea, quería tratar como de, o quiero tratar últimamente de no dar, che, bueno, tienen que hacer tal o cual cosa, porque es muy personal, pero algo de lo que pienso tiene que ver con eso, con que, che, bueno, definitivamente al trabajo lo estamos como llenando de un montón de expectativas que tal vez no deberían ser resueltas o cubiertas justamente dentro del trabajo. Sí buscar algo que te permita vivir medianamente bien, Ujú. que a veces te lleva a la vida, porque a lo mejor tienes que trabajar 12 horas por día para poder vivir más o menos bien, Sí, 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 para cumplir con lo mínimo con lo indispensable. mínimo. Y a todos los... Pero inclusive, y más que nada para los hombres, no quiero discriminar, las mujeres jubiladas siempre tenemos alguna actividad, grupos, amigas. El hombre jubilado, si no ha tenido algún hobby que pueda mantener, se convierte en un hinchapelota Sí, total. Ah, sí. dando vuelta como un moscardón y buscando la tela de araña en el techo. Che, y para todo Eh, esto, Sí, sí, estamos hablando del trabajo cuando cumple con las necesidades básicas de ser un sueldo más o menos digno. Ni siquiera estamos hablando de, bueno, de todas las personas que además están en crisis con el trabajo, porque claro, ni siquiera les alcanza para vivir para Para lo lo bien. mínimo básico. indispensable. Con lo cual, sí, todo un tema. Bueno, pensaba, che, un poco como la historia del trabajo, ¿no? Al principio el trabajo arrancó como, bueno, como siempre hablo de lo mismo, ¿no? De supervivencia, un poco el trabajo tenía que ver con los roles que se tomaban dentro de los grupos más primitivos de las tribus. Bueno, algunos cazaban, otros se dedicaban, otros grupos se dedicaban a cuidar a la descendencia, a los hijos, ¿no? A procrear. Otros eran recolectores. Entonces el trabajo un poco tenía que ver definitivamente con esta identidad de la que hablaba al principio, porque, bueno, cada rol ahí ocupaba un tipo de Un trabajo en eslabón de la particular. cadena se armaba. Total, y entre todos, bueno, cubrían las necesidades que ese grupo tenía, ¿sí? Freud, bueno, ya en la modernidad, Freud, siglo XX, hablaba de que el trabajo era una de las dos cosas fundamentales de la vida. Un poco lo que decía antes, el trabajo venía como a estructurar y organizar el día a día, y él decía que el trabajo y el amor eran como los dos grandes pilares de todos los seres humanos. Y él hablaba mucho de que el trabajo te permitía, bueno, nada, relacionarte con otros, generar vínculos, en fin, un montón de cuestiones que se ponían ahí en juego gracias al trabajo en la relación con otras personas. Pero bueno, en la revolución industrial, ¿no? Cuando empiezan a crearse a lo largo del mundo las fábricas, etcétera, bueno, el concepto de trabajo cambió por completo, ¿no? Donde uno pasaba como pasó, porque perdura hasta la actualidad, pasó a vender el tiempo que uno tenía y el esfuerzo que uno hacía a una fábrica, ¿no? Entonces, apareció eso, sí, que tiene que ver un poco
con esto, con vender nuestro tiempo a un empleador, cualquiera sea. Y como consecuencia de eso también apareció el tiempo libre, ¿no? Entonces ahí, gracias al tiempo libre, o mejor dicho, gracias a esta nueva organización social, bueno, empezaron como a surgir preguntas, che, bueno, ¿qué hacemos con ese tiempo libre? ¿Sí? ¿Cómo lo invertimos? ¿Cómo lo podemos disfrutar? ¿Cómo lo gozamos? ¿Sí? Y obviamente estoy hablando en términos generales, vos recién hablabas de los hombres, las diferencias entre los hombres y las mujeres, y también pensaba, che, bueno, cómo todo el trabajo para hacer un análisis y para pensar por qué llegamos a tener la crisis que tenemos o por qué cierta generación, ¿sí? A lo mejor una generación de, bueno, la que es activa actualmente está tan en crisis con el trabajo y es un denominador común esta cuestión de no sentirse a gusto con él. También pensaba, che, bueno, las mujeres que han sufrido, digamos, como muchas diferencias respecto de los hombres y todo lo demás, donde, bueno, durante mucho tiempo parte de la labor que pudieron cumplir tenía que ver con actividades domésticas y que ni siquiera estaban reconocidas, ni siquiera estaban pagas, ¿no? Entonces, bueno, trataba como de pensar un poco eso y de cómo se generó este quiebre, ¿no? De repente bueno, nada, de esto, del trabajo de toda la vida, donde el trabajo me iba a proveer todo lo que yo necesite y donde yo no tenía que resolver nada porque yo ya sabía que lo conseguí y hasta que me jubile iba a seguir la cosa tal y cual como está hasta ahora, perdón, tal y cual como se venía dando hasta ese momento. Bueno, ahora, producto de todas esas cosas que estamos hablando, hubo un quiebre definitivamente y una especie de revolución, ¿sí? Y también, bueno, cómo la pandemia, no se lo voy a atribuir solamente a la pandemia, pero también cómo la pandemia contribuyó a todo esto, ¿no? O sea, de repente, claro, nos encontramos encerrados en nuestra casa replanteándonos un montón de cosas y donde se pusieron en jaque ciertos paradigmas, ¿no? Donde uno definitivamente se puso en jaque, che, bueno, tiene sentido que mi trabajo me haga trasladar de esta manera cuando yo puedo hacerlo de una forma distinta o donde puedo tener un ingreso tal vez sin trasladarme tanto. Y también donde la pandemia nos permitió y nos posibilitó, bueno, hacernos algunas preguntas que tienen que ver con cuál es el sentido de la vida. Sí, che, bueno, si de repente de un día para el otro nos encierran a todo el mundo se detiene, qué es lo que verdaderamente para mí tiene sentido, ¿no? Entonces, ahí me parece también que empezó como a articularse algo y a fomentarse algo que es como bastante particular y que en algún punto no sé si lo explica, pero sí ayuda como a contextualizarlo, sí. Esa fue la prueba de fuego, porque nadie tiene el hábito de 24 horas con quien convive. O También. sea, Claro. también el trabajo te saca de esa rutina hogareña y bueno, vos venís, contás tus novedades, la mujer que hoy trabaja también, que eso también enriquece la unión. Claro. Salvo No, que vengas muy curtido y vengas a tu casa hecho una fiera. Claro. es re interesante lo que decís, nena, porque pasaron dos cosas. Por un lado eso, che, de repente me encontré conviviendo con toda mi familia, a los cuales no conocía, y al mismo tiempo, en pandemia, y gracias a la virtualidad, todos los que tuvimos la posibilidad de seguir trabajando de forma virtual, claro, yo antes iba al consultorio presencial de 8 a 6 de la tarde, no importa el horario que sea. De repente en pandemia me empecé a encontrar con que yo podía atender pacientes a las 10 de la noche o pacientes que vivían en otros lugares a las 6 de la mañana. Entonces, también de repente eso explotó en el sentido de que nos terminó quemando a muchos profesionales, a muchas profesiones, mejor dicho, a muchos trabajos, ni siquiera profesionales. Nos empezó a quemar porque, claro, se empezó como a correr un poco ese límite entre horarios de trabajo, ¿sí? Y jornadas laborales bueno, con horarios familiares y con jornadas que tenían que ver un poco con lo que decíamos antes del tiempo libre. Entonces ahí definitivamente también creo que contribuyó eso. Igual hay un fenómeno que va mucho más allá de la pandemia, pero sí creo que la pandemia ayudó mucho a incentivar esta crisis de la que estamos hablando. Ahora, Mariano, puntualmente enfoquémonos en tu trabajo. Vos en pandemia fue todo virtual, ¿no? Sí, Te todo virtual. acomodaste en Bueno, forma virtual. los psicólogos teníamos la posibilidad de atender de forma Claro. presencial porque teníamos como este permiso y qué sé yo, pero sí, se dio vuelta la tortilla. Yo venía Total. atendiendo pacientes virtuales, Virtual. Ah, pero si atendía el 10%, empecé a atender el 90%, o sea, bueno, se invirtió por voy a completo. esto. Desde tu lado como psicólogo, posiblemente sea un poco más cómodo. Sí, Estamos. sí. Ahora, para el paciente, es más incómodo, te lo reclaman eso, el cara a cara, el ojo, no sé, me Mis parece, pacientes no me reclaman no te nada. Es reclaman. más, aprovecho este medio para saludar a cada uno de ellos y agradecerles lo bondad. Viste, negra, que Pero- al paciente Pero le vos gusta. como paciente, el paciente no sé si me gusta o no le gusta, pero él, Sí, en forma personal, sí. vos podés hasta ver la postura del paciente. Por eso. Cosa que con la cámara ve una cara Bueno, así, no, pará, y que pará. puede estar en calzoncillo con una remera. Bueno, pero para el paciente me parece que también. O sea, Yo no si nos haría pasó- virtual. Bueno, Ya ¿ves? te digo, ¿Ves? Hay ni un en pedo. porcentaje grande
que sostiene que en la forma virtual, enfoco tu trabajo, Sí. porque bueno, a ver, el que era empleado de una empresa lo podía hacer tranquilamente, creo que más beneficioso porque no le veía la cara de culo al jefe o a la que tenía al lado. En este caso, normalmente el psicólogo es un mano a mano con Eh, el paciente. Hay cosas que son medio personales, no sé, que a mí me gusta tener psicólogo hombre, psicóloga mujer, más grande, más chico, es como un gusto personal. Y creo que virtualidad, presencialidad también pasa como una cuestión de, bueno, che, me siento más cómodo de tal o cual manera, ¿no? Hay como algunas variables que influyen, la privacidad, la buena conectividad, o sea, si la verdad es que Claro. si no tenés buen internet y no tenés privacidad en tu casa, no tiene mucho sentido hacer virtual. Pero después va por una cuestión de gustos. Lo que dice hasta ahora toda la investigación es que no hay muchas diferencias respecto al impacto que tienen las diferentes terapias. Ok, O sea, te podría llegar a ser, te podría ayudar de la misma manera una terapia virtual que una presencial en casi todos los casos. Y eso es como bastante contundente hasta ahora. bien. Pareciera como que nos adaptamos muy rápidamente, más allá del prejuicio y de la primera impronta de acomodarnos. Pareciera que nos adaptamos muy rápidamente y eso tiene el mismo beneficio que la Es que presencialidad. la tecnología nos comió en todos los órdenes. Yo voy al gimnasio, están haciendo cinta con el Sí, teléfono, total. Sí. están haciendo bicicleta con el teléfono. Dejalo un rato al teléfono, es una hora, dejate de Sí, joder. claro. Para redondear el tema un poco, venía hablando de la crisis de los trabajos, ¿no? ¿Por Sí. qué todos o muchos nos sentimos en crisis con lo que estamos haciendo? Por un montón de motivos, porque sentimos que el trabajo no nos llena, no nos satisface, no nos genera la gratificación que quisiéramos o no nos completa en términos personales, espirituales, en fin, más allá de la plata, digamos, específica que recibimos producto del sueldo. Sí, negra. También hay otra cosa, hay gente que tiene un secundario y pretende ganar como un ejecutivo. O sea, también hay que ver qué tenés para dar para qué retribución recibís. Bueno, pero ahí hay que ver el rendimiento. No, no. En esta época que muchos entran por palancas políticas, Ajá. encima tenés que bancarte que se quejen de lo que cobran. Y en realidad son ineptos. Y no trabajan. ¿A cuántos lugares va? Que hay 50 y se arreglarían con 10. Sí. No digo Bueno, más. eso. Sí, no, pensaba como en las excepciones de lo que estás contando. ¿Cuánta gente que es millo y que tiene secundario completo y que la pegó porque encontró Claro. Sí, no en sí, relación de Eso te dependencia, digo. sino en pero, emprendedores que decís, claro, de pero repente eso, se le Claro. ocurrió hacer no todo el mundo nace con viveza. No, es Y cierto. sobre todo también el que hace mucha guita desde el llano es porque no tiene nada que perder. Porque el que más o menos tiene asegurado algo, la seguridad es una trampa. Te vuelve más conservador. Claro, te Claro. vas quedando porque yo no sé qué me puede ir. Por En temor. cambio, el que no pierde nada, Sí, sí. avanza. Che, pensaba en dos cosas, en dos mecanismos psicológicos que muchas veces los veo como denominador común en personas que están atravesando esta crisis del trabajo del que estábamos hablando. Uno que es bastante conocido tiene que ver con el sesgo de confirmación. Nuestra mente, nuestro cerebro, identifica aquellas cosas que vienen a confirmar efectivamente lo que nosotros ya suponemos o lo que nosotros venimos pensando, ¿sí? No sé, por ejemplo, la típica es, che, bueno, empiezo a pensar que mi departamento me quedó chico, que mi casa no me gusta tanto y que tengo que mudarme. Entonces, lo que hago es, empiezo a ver carteles de venta o de alquiler, Sí, sí, sí. ¿no? O me llega la Es publicidad. como que te atraen. Total, o me llega la publicidad de la oferta, digamos, de tal o cual departamento que se está por construir y todo lo demás. Entonces, es como que le empezamos a prestar atención, o te pasa esto, che, Claro, que siempre estuvo, pero como no tenías la intención, no lo mirabas. total, lo empezás a ver con otros ojos, empieza como a tener un relieve diferente. O con tu pareja empezás como a preguntarte o a cuestionarte o a charlar al respecto de la posibilidad de ser padres, empezás a ver chicos, cochecitos, ofertas Sí. de pañales, Sí. ¿no? Y algo de esto también pasa con el trabajo. En cuanto empezás como a visualizar que tu trabajo no te termina de llenar tanto, no te termina de satisfacer tanto, ¿qué empezás a escuchar? Bueno, gente que te da que un podcast de gente que te habla de la insatisfacción laboral, del burnout, de lo que hablé en algún momento, esto de sentirnos quemados por los trabajos que nos agobian, o de jefes que son, comentarios de jefes que son muy hostiles, o de personas que cambiaron de trabajo y que revolucionaron su vida porque se sienten súper satisfechos. Esto se llama sesgo de confirmación y es algo que está presente en un montón de fenómenos, pero es como algo muy específico que podría pasar también en relación con el trabajo. Y después, además de este sesgo de confirmación, efecto Lipsin se llama, pero no se lo conoce tanto con el nombre, sino más con la implicancia que tiene.
hay como ciertos aprendizajes que tenemos a lo largo de la vida que son irreversibles, ¿sí? El ejemplo típico, excepto que tengamos algún problema neurológico, ¿sí? El ejemplo típico es, una vez que aprendemos a andar en bicicleta, ese aprendizaje no se rompe por completo, no se desaprende nunca más. No se olvidó. Aprender a andar en bicicleta, a caminar, a andar en auto, ¿sí? Es como que incorporamos ese aprendizaje y ya no hay vuelta atrás. ¿Sí? No Eso hay... era antes, porque vos del auto con palanquita, hoy te dan un auto de los nuevos que tiene 2 millones de botones y no es para cualquiera. Es No. cierto, pero bueno, ahí estás cambiando como el sistema. Ya tenés que Y- aprender algo distinto Es porque que el ya- tema es que lo que ha cambiado el sistema, toda la forma de vida y de mirar. Sí, sí, Es sí, es verdad. cierto. No, pero es cierto, sí. Pero bueno, de nuevo, si llegaras a aprender a andar en un auto nuevo con un montón de botones y qué sé yo, mega automático, que no tenés que hacer nada más que sentarte, bueno, cuando lográs aprender a andar en ese auto, posiblemente ese aprendizaje ya no se rompe más, ¿sí? Y eso pasa muchas veces con ciertas verdades. Nosotros llegamos a ciertas conclusiones mentales que son como verdades absolutas. Por ejemplo, esto, para seguir un poco el tema de lo que estamos charlando, mi trabajo ya no va más. Y cuando esa verdad se instala, pareciera que no se desaprende más, pareciera que no hay forma, la podés negar, podés no charlar sobre eso. Pasa muchas veces también con las relaciones, con las parejas, ¿sí? Hay como cierto aprendizaje, hay como cierta sentencia que aparece en nuestra mente y eso es irreversible. Ya Es no como un volvemos atrás. eso que te va recordando todo el tiempo. Sí, es como una instancia donde ya algo cambió y eso cambió de forma definitiva. Y pasa mucho con los trabajos, ¿no? O con las crisis de los trabajos. El tema es si no podés tomar la decisión, por motivo Porque no tenés económico, lo que otra. sea, Claro. ¿cómo vas llevando ese malestar que te genera? Terrible. Porque Sí, te va el cuerpo después. totalmente. Sí, totalmente. Ahora, Pero- Marian, perdona que te corte. ¿Hay un estudio o un análisis hecho de la oportunidad de crecimiento? A eso voy. Patrón empleado. Eh, por un tema de, que si vos me decís, bueno, la negra trabajó toda la vida en un banco. Bueno, visualiza que tiene la oportunidad en algún momento de ser gerente, por decir. Sí, O sea, debe haber un estudio, porque si vos el llano, en tu laburo, estás permanentemente en llano, durante ¿cuánto? 40, 30 y pico de años. Es como que en todo, en una relación, en un laburo. vos decís como cierta necesidad De cambio. de formación para poder Claro, ascender. claro. No sé si de formación, pero ponele tu patrón, digamos. El Ah. empuje que vos tengas y el apoyo que Depende, recibas. claro, depende del empuje, depende no sé, me parece que si tu jefe visualiza, es eficiente, Te recargan de laburo y no te ascienden. bueno, claro, una cosa así, en algún punto el ser humano, en todo, en una relación, en tu laburo, en todo, llega a un punto de quiebre. Eso no hay un Sí, estudio previo, digamos, recursos humanos, no sé quién lo maneja. sí, debería haber. Es muy, de nuevo, pienso como en las particularidades que tenemos cada uno. Viste que hay gente que no le pasa eso, que puede estar como Automáticamente va a laburar. claro, como que puede estar muy satisfecho con el laburo o no se puede hacer las preguntas que a lo mejor sí se hacen otras personas, las personas que tienen que ver un poco Inquietudes. con el tema que estamos hablando. Hay gente que no se cuestiona demasiado la vida, que no se cuestiona, o al menos no se cuestiona demasiado el trabajo, o que la vida es tan caótica que el trabajo justamente no le genera Lo nada de pone ese, en eje, Romeo. no le genera nada de Claro. ese caos y en el trabajo puede desconectar un poco de los problemas. Sí, es muy, muy personal, Es pero sí entiendo que a mucha gente complejo. le pasa esto de decir, che, claro, como que automáticamente uno lo piensa, che, de nuevo, pero esa es nuestra visión de cómo vemos el mundo y un poco lo que decía antes de los sesgos de confirmación. Nosotros creemos que la gente se mueve y que se moviliza un poco en función de lo que nos pasa a nosotros y eso no necesariamente es Hay gente así. que está como el animalito del círculo, ¿verdad? Claro. Total. Toda la vida. Hunter, da vuelta. Creo que, perdón, que Lo que pasa es que hay trabajos que tienen cierta variedad y cierta creatividad que por ahí te puede ir llevando, puede ser un poquito de novedad, de sacarte de esa cosa de todos los días. No, es lo no sé, mismo, ahí, exacto. 40 a eso años. voy. Claro, me, qué me- difícil. me quedo pensando un poco bueno, en esto de nuevo, de las crisis de los trabajos. Trato de pensar un poco lo que me pasa a mí, para ser franco, y también lo que le pasa a muchas de las personas que conozco, y también lo que le pasa a muchas de las personas que consultan, ¿sí? Un caudal bastante importante de las consultas que no tienen que ver con trastornos mentales, tienen que ver con trastornos mentales me refiero a personas que sufren de ansiedad, de depresión, de trastornos alimenticios,
tiene que ver un poco con estas crisis, ¿no? Con la crisis que te genera el trabajo y con la necesidad a veces de hacer un cambio y de no saber bien o de no poder definir cómo tendría que ser ese cambio, cómo llevarlo a cabo, etcétera. Pero bueno, realmente es una fuente de sufrimiento muy importante. Pero Sentirse es el incómodo. trabajo en sí, es el ingreso que te da el trabajo, es el tiempo o el trato con el entorno. Para mí es No, el ingreso. En este momento es el ingreso. no, el ingreso no. ¿Sabes por qué? O sea, muchos ganan poco, por Sí, supuesto. claro. Pero vos ganás 2 y querés 4. Ganas 4 y querés 8. Y eso también te genera malestar. Y sobre todo, ganas 8 y gastás 9. Así es el argentino. Sí. Sí, Bueno, a ver, pienso esto, que cuando hay ingreso insuficiente, el trabajo se pone en jaque y eso es Sí, definitivo. bueno, ahí Claro. Sí. para eso no hay Pero incluso discusión. cuando el ingreso no es insuficiente y cuando personas pueden tener como pueden tener una actividad económica más o menos saludable, incluso en esos casos el trabajo también se pone en jaque por lo que decía al principio, ¿no? Porque uno busca en el trabajo y tiene una expectativa muy elevada donde uno espera que el trabajo nos organice la vida, nos complete, nos genere como un montón de cuestiones. Bueno, que muchas veces es exigirle demasiado al Y, trabajo. y también que nos refuerce el ego, la autoestima, el Total, reconocimiento. claro, O la sea, no me identidad. reconocen, no me ascienden, no, lo mío no vale. También eso te y deteriora. la Pero- otra, que también hay una comparación. El de al lado, que labura exactamente igual, cobra más. O menos. Total. Sí, si cobra menos, por ahí capaz que decir, bueno, que se joda porque Creo que labura menos. en parte Pero, creo que las crisis que pasan en el trabajo tienen que ver con esto, con la claro, posibilidad de compararnos y claro, todo el tiempo de establecer metas o de establecer patrones claro. a partir de los cuales nos comparamos, muy exigentes. Por eso, por eso pensaba, che, bueno, ¿cuál es el verdadero desafío? ¿O cuál es un posible desafío? Bueno, creo que un desafío tiene que ver con, no sé si es con, un desafío tiene que ver con, no sé si con trabajar más, ¿sí? O con trabajar menos necesariamente, sino con aprender a vivir por fuera del trabajo, ¿sí? Con poder tener expectativas justamente que sean Que, cumplibles. que el trabajo sea un medio de vivir bien. Total, y poder encontrar por fuera del trabajo, bueno, las cosas que efectivamente nos pueden generar satisfacción si es que eso no lo conseguimos dentro del trabajo, ¿sí? Porque la verdad es que cuando la vida se transforma en un logro constante a alcanzar o un mérito constante a conseguir, y bueno, sí, definitivamente hay algo ahí, digamos, que se pone en jaque que nada, y que nos puede como distorsionar en algún punto algo de la forma de vivir, de la forma más satisfactoria de vivir, ¿no? Entonces pienso, che, bueno, tal vez la clave tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con aprender a vivir por fuera del trabajo, ¿sí? Con poder conseguir un montón de cosas por fuera del trabajo, y eso no sé si depende necesariamente de trabajar más o de trabajar menos. Em, y también de aprender a hacer cosas con el tiempo improductivo, ¿no? Que creo También que... disfrutar del ocio, porque hay gente que no puede disfrutar del Ay, ocio. qué Total. difícil es. En la vida hay 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar Sí, y pero 8 no, horas no. para boludear. Sí, pero es difícil. Y bueno, Son es 8 difícil, horas para pero boludear, es Creo complicado. que también tiene que ver con eso, con aprender con aprender a hacer cosas por fuera del momento productivo, ¿sí? Por fuera del trabajo. La sociedad nos fomenta justamente a todo lo contrario, pero muchas veces ahí en el tiempo improductivo suceden cosas maravillosas y tal vez esas cosas maravillosas no van a ocurrirse o no van a surgir, digamos, en una jornada laboral. ¿Qué tema, Así estamos. Así estamos, país. chicos. Así está Bueno, el muy bien, país. se nos tiene que ir, María. Ya Gracias. venimos. Hasta luego. Adiós.